Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, en esta semana estamos ya empezando con nuestra nueva unidad. Esta unidad número 3 nos vamos a enfocar en lo que es el nacionalismo en Bolivia, que es una temática muy importante de analizar, que también obviamente lo vamos a contrastar con la realidad que estamos viviendo, obviamente en la actualidad. Nos vamos a remontar en este punto ya a la década del año 1940, es decir, después o en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, que también afectó a nuestro territorio boliviano. Bueno, para empezar vamos a analizar cómo fue el desarrollo económico y político de Bolivia en la época de 1940. Para partir nos vamos a tener el punto punto de referencia que fue la Segunda Guerra Mundial. Tras la grave crisis que enfrentó Bolivia durante la década de 1930 con la guerra del Chaco y la reducción de las exportaciones mineras, para el año 1940 prácticamente se dio una leve mejora, debido a que la Segunda Guerra Mundial aumentó la demanda de minerales. En agosto de 1940, sin embargo, el gobierno norteamericano, previendo su ingreso en la contienda, es decir, en la Segunda Guerra Mundial, convocó a una conferencia hemisférica de defensa en La Habana. En ella solicita el apoyo latinoamericano para la defensa continental. En respuesta, Bolivia se compromete a vender el estaño a precios inferiores a los del mercado internacional. Las empresas mineras fueron compensadas con el congelamiento de los impuestos, con la prohibición de trabajadores realizar huelgas o paros que pasaron considerados incluso como delitos. A cambio del apoyo boliviano, Estados Unidos ofreció una ayuda económica y técnica para el desarrollo del país. Así llegó a Bolivia la misión económica presidida por Melvin Boham, cuyos estudios orientaron las políticas económicas del país buscando superar la calidad de ser un país monoproductor. La recomendación principal fue incentivar la diversificación productiva a fin de sustituir la importación de alimentos, combustibles y otros bienes. Esta misión recomendó tres pautas importantes. La primera, crear la Corporación Boliviana de Fomento, encargada de proyectar y desarrollar las empresas. Segundo, fomentar la producción agrícola. Para ello se tenía que construir caminos hacia Santa Cruz y el asentamiento de colonos en diferentes partes del oriente. Y finalmente, elevar la producción de petróleo, explorando y explotando nuevos yacimientos. Estos proyectos lastimosamente se pararon, pero los resultados recién se pudieron apreciar a partir del año 1960, es decir, de manera reciente. En el aspecto político también hubieron cambios. Tras la guerra del Chaco, los partidos tradicionales, el liberal y el republicano, prácticamente estaban ya en su etapa final y en ese proceso surgen nuevos partidos políticos. Por ejemplo, tenemos al Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, que aglutinaba o agrupaba intelectuales de diferentes corrientes teóricas y políticas, incluso como el marxismo y el fascismo. Su planteamiento central consistía, por ejemplo, en otorgar mayor poder al Estado, encomendándole, por ejemplo, el control de la economía y especialmente las riquezas que generaban por parte de la minería. Incluso en su ideología estaba la alianza de clases, es decir, clase media, obreros y campesinos, considerados en su momento como la fuerza que transformaría la nación. Luego tenemos el Partido de Izquierda Revolucionario, PIR. Este surgió con intelectuales marxistas que planteaban una revolución democrática burguesa, que suprimía al Estado feudal de la hacienda y otorgaba al Estado el control sobre la economía como requisito para llegar al socialismo. Era un círculo de intelectuales de las clases acomodadas que obtuvo el respaldo de sindicatos mineros y obreros, así como también universitarios. El PIR mantuvo una gran proximidad, por ejemplo, con la Unión Soviética, que por entonces exigía a los socialistas adherirse al Frente Antifascista para combatir el nazismo. Qué interesante. Otros partidos surgidos en este periodo fueron el Partido Obrero Revolucionario por ideología marxista y línea trotskista, la Falange Socialista Boliviana, de inspiración fascista. Estos nuevos partidos se caracterizaron por demandar la participación popular de las masas en la política, actitud opuesta a la de los partidos políticos anteriores que veían el gobierno como un asunto exclusivo de la élite o la rosca. Bueno, hasta cierto punto, esto es una realidad que estamos tomando en cuenta, ¿no? Ahora, en ese contexto, en el año 1938, después de la muerte de Germán Bush, el general Carlos Quintanilla asumió la presidencia por el mandato del ejército. Quintanilla convocó a elecciones en la que resultó ganador Enrique Peñaranda. Tanto Quintanilla como Peñaranda se apartaron de la línea del socialismo militar, asumida por los gobiernos en ese tiempo. Peñaranda, por ejemplo, decidió apoyar a Estados Unidos en los términos marcados por esta potencia. Sus opositores lo acusaron de no aprovechar esta coyuntura de altas cotizaciones de estaño para beneficiar al país. La gestión de Peñaranda, a pesar de acontecimientos de represión brutal como la masacre de Catawba en 1942,
Mantuvo una democracia formal. Esto permitió que el MNR, el principal grupo opositor, despliegue varias actividades de denuncia contra este régimen oligárquico. El principal líder era Víctor Paz Tensoro, que constantemente realizaba frecuentes denuncias de vínculos entre el gobierno y la oligarquía, mientras que el periódico El MNR, llamado La Calle, se encargaba, por ejemplo, de mantener un cierto clima de agitación social, sobre todo en las clases medias y en los sectores populares urbanos, que tenemos que entender el contexto que tenemos acá en ese sentido. En ese sentido, ya vamos viendo que la crisis prácticamente se estaba acercando, en cierto sentido, ya después de la Guerra del Pacífico. En ese sentido, durante el gobierno de Enrique Peñaranda, a pesar de que había un apego hacia la oligarquía, invitó a Víctor Paz Tensoro a hacerse cargo, por ejemplo, del Ministerio de Economía. El líder en el MNR, este es un dato interesante, acepta el cargo, el nombramiento. Sin embargo, esto era una maniobra de propaganda, porque renunció pasada una semana argumentando que era imposible desempeñar funciones cuando al gobierno no le interesaba la clase popular. Qué interesante su manera, su estrategia. El gobierno de Peñaranda perdió el apoyo de la opinión pública cuando enfrentó una ola de huelgas protagonizadas por obreros y mineros que demandaban aumentos salariales. A tal punto que en 1942 se produjo la masacre de Catavi, cuando tropas del gobierno acribillaron a mineros que se manifestaron en una marcha. Obviamente que esto complicó las cosas en ese sentido. El descrédito de este gobierno fue aprovechada por el MNR y una logia secreta de militares nacionalistas llamada Razón de Patria, RADEPA, para organizar un golpe de Estado que se dio en diciembre de 1943. Y de esa manera ingresa al poder Gualberto Villazuel, un joven militar que prácticamente era desconocido. En ese sentido, el gobierno de Villazuel, por ejemplo, prosiguió con la aplicación del Plan Buján, invirtiendo en el desarrollo industrial y petróleo, pero fue el ámbito social donde sus medidas gubernamentales tuvieron un poquito de mayor impacto. Vamos a ver acá dos medidas. Tenemos el primer Congreso Nacional de Trabajadores Mineros de Bolivia. Ahí prácticamente se crea o se funda la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, que en su tiempo nombró como presidente a Juan Lechino Kendo, pero este dirigente era muy cercano al MNR, pero que parecía como sindicalista independiente. Hasta ese momento, Lechín desempeñaba el cargo de subprefecto de UNCIA, nombrado por los movimientos. La FCTMB fue apoyada por varios dirigentes anarquistas y marxistas, independientes e incluso piristas, llegaron a tener gran influencia. Luego tenemos el primer Congreso Indígena en la ciudad de La Paz. A este evento asistieron más de 1000 líderes indígenas, sobre todo de la región altiplánica. Entre las principales determinaciones que se tomaron, por ejemplo, estuvieron la abolición del pongueaje y el apoyo a la educación indígena. La fuerza de estos reclamos escuchados y la radicalidad de las argumentaciones expuestas evidenciaron que el viejo sistema ya estaba a punto de terminar. Y prácticamente la agitación indígena no cesó hasta el año 1952. Desde sus inicios, el gobierno de Villarreal fue observado por Estados Unidos, ya que veía peligroso que en este gobierno participe el MNR, que bueno, fue acusado por ser un partido de tendencia pro-nazi. Debido a esto, Villarreal decidió apartar a este partido de su gobierno. Por su parte, el PIR de tendencia marxista salió con los partidos oligárquicos debido a que, siguiendo sus orientaciones de la Unión Soviética, tomaba como tarea urgente la derrota de los regímenes totalitarios de Europa Central y por lo tanto identificó al NMDR como el principal enemigo del ámbito nacional. En ese contexto, prácticamente el PIR lo que quería era deslocar a Villazuel, pero la conspiración fue delatada y el gobierno prácticamente reprimió de manera dura y varios dirigentes del PIR fueron fusilados, así como otros miembros del frente opositor. Y de esta manera se inicia el rechazo al régimen por parte de este gobierno. Y este gobierno fue derrocado finalmente mediante marchas y bloqueos, y de así prácticamente en 1946 una de esas marchas llegó hasta el Palacio Quemado, y una vez en el palacio se asesinó al presidente y dos de sus colaboradores, los cuales fueron colgados en los faros de la plaza, que fue muy interesante este escena. Entonces el presidente y sus colaboradores prácticamente fueron colgados en los faros de la plaza.
Es una realidad muy dura que vivimos en nuestra época boliviana. En ese sentido, después de este proceso de la muerte de Villarroel, perdón, tras este deslocamiento lleva al poder a una junta de gobierno transitoria que convocó a elecciones en 1946. Quien gana estas elecciones fue Enrique Herzog, que se presentaba a los republicanos. De esta forma empezó un periodo conocido como el sexenio. ¿Por qué se llama sexenio? Porque fueron 6 años en los que gobernaron los partidos tradicionales apoyados por el ejército. Herzog debió enfrentar una gravísima crisis generada a nivel interno por la agitación popular. Mineros y campesinos se convirtieron en sectores ingobernables a pesar de la represión militar. A nivel externo, se debía afrontar la caída de los precios del estaño, ya que prácticamente estábamos ya en el fin, o había concluido, perdón, la Segunda Guerra Mundial. Si bien los partidos tradicionales parecía que iban a recuperar el poder y la aceptación de los ciudadanos en las elecciones, se hizo evidente que el desgaste de sus principales figuras fue decayendo. El PIR, que había encabezado el lanzamiento contra Villarroel, perdió su apoyo popular y nunca pudo recuperarlo. Incluso en 1950, varios militares jóvenes piristas fundaron el Partido Comunista de Bolivia, que es otro extremo, ¿no? En 1946, un congreso del FEDSMB aprobó, por ejemplo, un documento de principios ideológicos y programáticos planteados por el POR. En este documento, por ejemplo, conocido como la tesis de Pulacayo, se afirmaba la orientación revolucionaria del movimiento minero y se promovía la alianza con los campesinos para lograr en su momento un gobierno obrero. Pues, este es un dato interesante porque recordemos que este pensamiento era de índole marxista que ya vimos el año pasado. Entonces, como podemos ver, la época de esta historia, después de la guerra del Chaco, fueron momentos muy interesantes que nos ayudan a entender un poquito de cómo se manejó el país. Pero teniendo a entender que, como alguna vez les dije en anteriores años, lastimosamente la historia siempre se repite, solamente que con actores y partidos distintos. Muchas gracias chicos por la atención el día de hoy. Que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.